Pues buenos días nuevamente y estamos aquí para poder compartir la palabra de Dios en compañía de mis hermanos. Y esta mañana pues Dios ha traído un cambio un poquito a la plática y Dios quiere compartir con ustedes este tema. El tema que Dios trajo a mi corazón es redime tu tiempo. ¿Sí? Ese es el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana. Y pues la manera que usamos nosotros el tiempo es importante, es de suma importancia. ¿Sí? Aquí una gran verdad es que todo el tiempo que usamos y que desperdiciamos y que no aprovechamos ayer, esta mañana, la semana pasada, etcétera, definitivamente es una verdad que no vamos a poderlo recuperar. Es algo que no vamos a poder regresar, ¿sí? Es bien importante recordar que aquí estamos, el tiempo para nosotros es limitado. No seremos infinitos, somos finitos. Por lo tanto, tenemos un inicio y un fin. Y necesitamos aprovechar ese tiempo. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Por tu amor y tu compasión, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada mañana, Señor, con tus misericordias, Señor. Y esta mañana queremos poner delante de ti este tiempo, Señor. Que tú nos hables, que tú seas el que puedas tocar nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Bendíceles, Señor. Bendice a aquellos que no pudieron estar aquí, Padre. Pero que esta reflexión pueda traer, Señor, fruto a su tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aquí traigo un ejemplo. Traigo agua. Y así como les decía yo que el tiempo que desperdiciamos, que no aprovechamos, que el día de ayer, de esta mañana, ¿sí?, no pudimos usarlo, es como esta agua. ¿Sí? Si yo meto la mano y trato de agarrar agua, ¿cuánto agarré? ¿No? Acá a lo mejor sí puedo hacer dentro del agua, puedo hacer ¿cómo se puede decir? La mano de tal forma para poder almacenar agua, pero se me va. En cambio, si yo meto esto y la saco, almacena el agua, ¿verdad? Quise hacerlo con una esponja, pero no alcancé a tenerlo. Alcancé a almacenar algo de agua, ¿sí? A aprovechar esa agua. Y así es el tiempo en nuestras vidas. Si no sabemos nosotros aprovecharlo, si nosotros no sabemos manejarlo, se nos va de la mano, ¿sí? Se nos esfuma. Vayan conmigo, a Efesios 5, capítulo 5, versículo 15. ¿Ya están todos ahí? Efesios capítulo 5, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. En Colosenses 4:5 también nos habla algo muy parecido. No lo busquen, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo.
Un poquito del contexto que había en aquel entonces cuando Pablo envía esta carta, pues podemos ver que Éfeso, desde el año 1133, después de Cristo, antes de Cristo, contaba con una población ya muy grande, aproximadamente para aquel entonces de cerca de medio millón de personas. ¿Sí? Era una capital de la provincia de Asia, ¿sí? Y en aquel entonces era la residencia oficial del gobernador de Roma. Y estaba situada en un lugar muy privilegiado, ¿sí? Ahorita se van a hacer un poquito de remembranza y van a ubicarse, ¿sí? Estaba situada en este lugar privilegiado en la costa del Mediterráneo. Era un puerto con mucho tráfico, una importante vía de comunicación para el interior de Asia Menor, ¿sí? Era algo muy importante a Éfeso, en aquel lugar, ¿sí? Aquel espacio, ¿sí? Y leyendo esto, viendo esto, se me vino a la mente Manzanillo, ¿sí? Un puerto muy importante en la costa de la República, en el occidente. ¿Qué está pasando ahorita? Es una vía de comunicación hacia el interior de la República. Por aquí pasan, si no me deja mentir, mi cuñada, mucho tráfico de mercancía, ¿sí? Hay mucho movimiento, así como lo hacía, y se me vino a la mente Éfeso, ¿verdad? Me imagino que Éfeso estaba, pues, en las mismas circunstancias que nosotros posiblemente estábamos viviendo, ¿sí? Y pienso que una de las causas por las cuales Pablo se interesó por enviar esta carta a ese lugar era por la situación que se estaba viviendo en aquel entonces, ¿sí? Si vemos la carta al inicio, no trae una salutación, no trae una envío la carta a fulanito de tal, Teófilo, etcétera. No. Y podemos considerar que entonces esta carta fue enviada, ¿sí?, para varias congregaciones que había en Éfeso. Pienso por la vida en que ellos vivían. Y vemos cómo desde el inicio del capítulo 5, ¿sí?, exhorta, incluso trae un sobrenombre, un título, ¿sí?, que dice: andad como hijos de luz. Le interesaba a Pablo que su pueblo, ¿sí?, el pueblo que él estaba acompañando y estaba enseñando, anduvieran en luz. Vemos cómo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos, en el versículo 1, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Se ubican todo lo que se estaba viviendo en aquel entonces, ¿sí?, en ese pueblo, en ese puerto. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces les empieza a explicar, ¿sí?, la forma de vida que estaban teniendo, ¿sí?, la gente de aquel lugar. Como vemos, dice el versículo 15: usad bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros en un día malo no podemos darnos el lujo de escoger o tomar decisiones, ¿sí?, que van a traer grandes consecuencias malas a nosotros, ¿sí? ¿Se dan cuenta que aquí Pablo les dice que hay días, están días malos, ¿sí?
dice el versículo, aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sí? Aún en aquel entonces eran malos, ¿sí? Muy diferente a como lo estamos viviendo aquí, en este tiempo. Pablo les dice en el versículo 17, no seáis insensatos, sed sabios, es lo que Pablo les estaba escribiendo a los efesios. Se me viene ahora una pregunta a mi mente. ¿En cuántas cosas el ser humano emplea su tiempo de manera trivial? Como les decía, pienso que en ese tiempo, sí, fue muy diferente a lo que vivimos ahorita, toda la situación que se está dando en la sociedad, sí, de ahorita. Pero aún así, Pablo les decía, los tiempos son malos, aprovecha bien el tiempo. Posiblemente estaban muy metidos en esas situaciones y actividades o acciones que menciona el capítulo 5 al principio, por la misma sociedad que se estaba viviendo en Éfeso, en ese puerto. ¿Sí? Si vemos nosotros en este puerto de Manzanillo, pues hay tantas cosas que pueden desviarnos de la palabra del Señor, desviarnos del camino, quitar nuestro tiempo, ¿sí? Y llevarnos a tiempos o a acciones malas y no aprovechar el tiempo. Pero ya en este tiempo, si nos trasladamos a este tiempo, ¿cuáles pudieran ser esas cosas triviales que la sociedad, el ser humano está viviendo? Pueden ser como el chisme de la sociedad, las redes sociales, los hobbies como deportes, ¿sí? La televisión, etcétera, etcétera. Todas esas cosas no vamos a podernos llevar, se van a quedar aquí. No vale la pena darle importancia, darle el peso que a veces de repente le estamos dando en nuestras vidas. Pedro, nos enseña en 2 de Pedro 3:10, vayan conmigo por favor. Algo referente a esto, que no es posible que podamos darle ese tiempo a estas cosas. ¿Por qué? Porque todas esas cosas se van a destruir. En 2 de Pedro 3:10 dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Todo se va a quemar, ¿sí? Es como echar dinero en su saco roto. Realmente no va a tener cómo reproducirse, ¿sí? Tenemos un planeta que es desechable, según lo que Pedro dice. Tarde que temprano va a llegar a su fin. ¿Y qué pasa con el ser humano? Está preocupado y ocupado por lo que se va a hacer, por lo que vamos a hacer, ¿sí? Dejando un patrimonio aquí, ¿sí? Dándole importancia a cosas que son triviales. Son cosas que no tienen ninguna repercusión en el reino de los cielos. ¿En dónde estamos pasando tiempo? ¿En dónde estamos dando tiempo? ¿Sí? Vemos un ejemplo cómo las personas, ¿sí?, gastan dinero, tiempo en cuidar, ¿sí?, su cuerpo. ¿Sí? Y si no tienen cuadritos, pues ¿qué dicen? Voy con el cirujano para que me los haga, ¿verdad? Y no hablando ya de otras cosas con mujeres. ¿Sí? ¿En dónde estamos gastando nuestro tiempo y dinero? ¿Sí? O por ejemplo, la gente, ¿cómo le da tiempo, dinero a hobbies? ¿Sí? Como si Dios le diera importancia a eso.
Muchas veces tenemos un hombre interior, con arrugas, ¿sí? Con marcas, con desfiguros, mientras que el hombre exterior está planchadito, está excelente, ¿verdad? Un hombre interior débil, sucio, con un hombre exterior limpio y robusto. Eso es vivir de forma insensata. La insensatez es todo lo que fortalece al hombre exterior mientras debilitamos al hombre interior. Te lo repito, la insensatez es todo lo que fortalece al hombre exterior mientras debilitamos al hombre interior. Ahora haz tu propio juicio. Mira tu hombre interior. Pregúntate cómo está. ¿Cómo estás interiormente? Mira tu hombre exterior. Mira hacia adentro, ve tu hombre interior y pregunta, ¿cómo está tu salud espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con los demás? Todas estas preguntas corresponden y tienen que ver con tu hombre interior. De repente le llego a decir yo a Jeremías, ahorita está con el hobby del gimnasio. Todos los días tiene que estar pasando tarjeta y tiene que estar presente en el gimnasio. No hay un día entre semana que no deje de ir. Aunque venga cansado del trabajo, que ahorita ha estado trabajando en vacaciones, o la escuela, él se va sus 2 horas y media, casi 3 horas, ¿sí? En el tiempo que se va caminando y regresa al gimnasio. Y a veces le he dicho que no es necesario a veces darle tanto tiempo a eso. Pero ¿cómo está ese hombre exterior, a diferencia del hombre interior? Ahora, teniendo esa visión del hombre interior, ¿cómo es? ¿Qué es? Compara ese estado y haz una evaluación con el resto de tu vida. Con ese hombre interior. ¿Cómo está el estado físico, ¿sí?, de tu cuerpo? ¿Cómo está ese estado de tu casa? De tu trabajo, de tu carro, tus pasatiempos, tus hobbies. Y hazte esta pregunta. ¿Cuál de esos 2 hombres luce mejor? ¿El interior o el exterior? ¿Cuál luce más fuerte? Porque si tu pregunta y tu reflexión es que si el hombre de exterior luce mejor que el hombre interior, definitivamente estamos perdiendo el tiempo. Estamos contradiciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Aprovecha bien el tiempo, lo que hablaba Pablo. Aquí, en este versículo de aprovecha bien el tiempo, no habla de la palabra de griega cronos, que tiene que ver con el reloj, relacionado con el tiempo del reloj, ¿sí? No dice aprovecha las 24 horas del día, ¿sí? Va en otro sentido. Aquí la palabra es kairos, es otra palabra griega para el tiempo, que implica una oportunidad. Dios en estos versículos le estaba mencionando Pablo a los efesios que Dios está dando, ¿sí?, una oportunidad, ¿sí? Aprovecha cada oportunidad que te voy a dar en mi plan de redención. ¿Para qué? Para que puedas vivir al máximo el propósito por el cual yo te pensé. Es lo que les estaba diciendo Pablo a los efesios. Que aprovecharan cada oportunidad que se tenía en la vida, ¿sí?, para poder vivir el propósito de Dios.
Kairos es una oportunidad, es una ventana de una oportunidad. ¿Sí? Nosotros como padres, que aún tenemos bajo nuestro techo a nuestros hijos, ¿qué estamos haciendo? Dios todavía nos está dando la oportunidad de poder influir en ellos, ¿sí? Antes de que salgan, ya sea por la escuela, ya sea por un trabajo o porque en un momento dado lleguen a independizarse. Ahí se cerró el Kairos para poderlos influir de manera significativa. Nuestro tiempo es ahora, de poder tomar tiempo para influir en ellos. ¿O qué te preocupa el día de hoy? ¿Un patrimonio? ¿Un cuerpo escultural? ¿Ser aplaudido por el hombre? ¿O te preocupa el estado espiritual de tu vida? Ese hombre interior con el que vamos a llegar, como dice la Biblia en 2 Corintios 5:10, ¿sí? A poder rendir cuentas el día, ¿sí? Que pasen lista allá. De repente es bien fácil poderle dar peso, importancia al hombre exterior. Y lo dejamos muy bello. Y me incluyo, de repente. Le damos esa importancia, le damos ese peso a cómo nos estamos viendo delante de las personas. Nos echamos perfumito, nos rasuramos, nos pintamos el cabello, etcétera, etcétera. Pero estamos dejando por un lado el hombre interior, que es el que a Dios le interesa, a Dios le importa cómo está tu hombre interior. ¿Sí? Y para que no salgas defraudado, ¿cómo se podría decir esa palabra? Abatido, desilusionado, el día, como dice 2 Corintios 5:10. Más, acompáñenme. 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se recuerdan aquella canción? Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Tarde que temprano vamos a comparecer ante ese tribunal. ¿Sí? Y ante un tribunal, ¿qué se hace? Te leen la cartilla, te dicen qué hiciste, qué no hiciste, qué dejaste de hacer, etcétera, etcétera. ¿Y qué vas a contestar? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Con esto termino. Hermanos, tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, sueños, pasiones y amores. Eso que a lo mejor que te agrada y te gusta mucho, con ello no estoy diciendo, ¿sí?, que no es bueno darle una pasadita al cuerpo exterior. Pero lo que pasa es de que estamos dándole más peso, más importancia, estamos pasando más tiempo dándole énfasis al hombre exterior. ¿Sí? Y al morir a todas estas cosas que yo les comparto, ¿sí?, es para poder vivir como Cristo le agrada. Tenemos que desear vivir en medio de la voluntad de Dios. Y con ello podemos poder decir, hacer la voluntad en el tiempo de Dios, con los recursos de Dios, para la gloria de Dios. Lo penoso, lo triste es que frecuentemente, ojo aquí, no digo siempre, pero frecuentemente la excelencia en el reino
hombres implica mediocridad en el reino de los cielos. Excelencia en el reino de los hombres implica mediocridad en el reino de los cielos. ¿Sí? Frecuentemente el estar allá, sobresaliendo, poniéndose en una apariencia exterior mejor, implica que hay medios chiles, hay tibieza en el reino de los cielos. ¿Qué quieres? ¿El aplauso de los hombres o el aplauso de Dios? ¿Cuál es esa necesidad incesante de que los hombres me aplaudan o los hombres me alaben y me aplaudan, me aprueben, me busquen, me levanten, me salten, mientras Dios dice: yo no te creé para los hombres, yo te creé para mí? Así que, mi hermano, redime tu tiempo, aprovecha tu tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? Si para Pablo en aquel entonces, ¿sí?, lo comentó y lo escribió, los días son malos, ¿qué hubiera pasado si Pablo estuviera viviendo en este tiempo? No hubiera dicho que los tiempos son requete malos, ¿sí?, peores, malísimos, ¿sí?, con todo lo que se ha sumado a la sociedad y que hemos hablado de redes sociales, de hobbies, de darle importancia al hombre exterior. Te dejo con esto: rescata el tiempo perdido por medio de aprovechar las nuevas oportunidades que Dios te da cada mañana. Rescata el tiempo perdido por medio de aprovechar las oportunidades nuevas que Dios te da cada día, cada mañana. Aprovecha, cambia ese enfoque de darle importancia al hombre exterior, ¿sí?, y darle menos peso al hombre interior. Yo sé que si tú le das importancia al hombre interior, se va a ver reflejado en el hombre exterior, tarde que temprano. ¿Qué dice la Biblia? El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Sí? ¿Cómo va a ser un corazón alegre? Aquel que esté viviendo en la voluntad del Señor, no en tu voluntad. Hay que morir a nuestro yo para poder vivir para Cristo, para el Señor. Amén. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos esta mañana. Ponte de pie. Dios, gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por cada oportunidad que tú nos das, Dios. Por cada uno de esos días, Señor, que nos podemos levantar, Señor, y darte a ti el tiempo. Aprovechar ese tiempo, Señor. Tú nos dices y nos compartes por tu palabra, Señor, que los días son malos, Señor. Y cada día van a ser más malos, Señor. Peores, Señor. Llenos de maldad, llenos de inmundicia, Señor. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, a no darle importancia a eso, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si hemos no aprovechado el tiempo, Señor. Si hemos vivido en insensatez, Señor. Si hemos dado tiempo, Señor, y hemos fortalecido ese
hombre exterior, Señor. Y no hemos dado tiempo, y no hemos trabajado, Señor, en ese hombre interior. En ese hombre, Señor, donde tú buscas un adorador, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a redimir el tiempo, Señor, a rescatarnos, Señor. Con esas nuevas oportunidades que tú cada mañana nos das, Señor. Gracias, Señor, por esas oportunidades, Señor. Gracias por tu misericordia y tu gracia, Señor, que no nos has destruido por ellas, Señor, que no nos has dado la perdición, Señor, por ellas, Señor, sino quieres que procedamos al arrepentimiento, Señor, y vivir una vida piadosa delante de ti, Señor, una vida llena de tu voluntad, Padre. Padre, esta mañana te entregamos nuestro tiempo, Señor. Enséñanos a poder aprovecharnos, Señor, con nuestros hijos, con nuestra familia, Señor. A poder balancear, Señor, correctamente ese tiempo que tú nos das, Señor. No somos infinitos, Señor. Somos finitos y tarde que temprano, Señor, llegará el fin para nuestra vida, Señor. Pero queremos, Señor, que poder haber aprovechado el tiempo correcto, Señor, de una manera eficaz, Señor, y poder influir significativamente, Señor, para los que están a nuestro alrededor, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Te entrego, Señor, este tiempo, Padre, y bendice, Señor. Y haz que podamos reflexionar, Señor, en esta palabra, Señor. Haz que podamos, Señor, vivir, Señor, en esta palabra, Señor, redimiendo el tiempo, Señor, porque los tiempos son malos, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendecimos, Señor, sus vidas, Señor, y aún los que están del otro lado, Señor, en la línea, escuchando, Señor. Bendíceles, Señor, y habla a sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén.